Toma la palabra, un espacio de diálogo y reflexión sobre los derechos de la infancia. Un programa financiado por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias. Asociación Hestia. Contra el silencio, toma la palabra. Con la colaboración del Banco Santander. Bienvenidos a Toma la Palabra, espacio de escucha y reflexión social en el que damos voz a la comunidad educativa. Les presenta Sara González y conformando este equipo tenemos a Elena al control de sonido y a Fran como cámara y editor de vídeo. Hoy vamos a tratar el derecho a la educación, el cual recoge que los gobiernos deberán adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. En España, el abandono temprano de la educación se refiere a la población de 18 a 24 años que no ha completado la segunda etapa de la educación secundaria u otros estudios. Hoy nos acompaña Moisés Ramírez, el cual, pese a cursar la ESO, no ha obtenido el título. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, quería conocer tu experiencia al carecer de este título, si en algún momento crees que te ha perjudicado a nivel personal o profesional. Pues sí, la verdad, porque, siempre cuando estás en el colegio lo que piensas es muchas veces en divertirte, en no plantarte en un libro, pero siempre es importante, la verdad, porque tienes que sacarte algo el día de mañana, porque si no, ¿qué haces el día de mañana? Te quedas en tu casa, no tienes ninguna titulación, ninguna formación. Te tienes que trabajar en trabajos muy duros y yo creo que es necesario y importante. Claro, ¿y te habría gustado en el momento estudiar una carrera, un ciclo? ¿Tenías algo planteado que no pudiste por no tener el título? Pues es que yo me mudé muy jovencito, con 17 años, me mudé de Barcelona a Albacete y yo ya lo que tenía previsto es empezar a trabajar, empezar a tener una vida propia, porque tenía un poco de ello, de pequeño he tenido pequeños problemas a veces familiares y demás, y bueno, yo me tenía que buscar la vida. Entonces, Como me tenía que buscar la vida, pues dejé los estudios, pero evidentemente a día de hoy me arrepiento bastante. Y sí me gustaría haber estudiado algo. ¿Y a día de hoy te lo planteas para a lo mejor no a corto plazo, pero tal vez en un largo plazo, retomar los estudios? En un largo plazo sí, si tuviera tiempo y también a veces dinero, porque también depende qué formación hagas, te puede costar o no te puede costar, gratuitamente o no, pero si tienes tiempo y dinero, pues ¿por qué no? Porque claro, resulta a lo mejor complicado según van aumentando las responsabilidades económicas, a la vez que se cumplen años, pues resulta complicado, claro. Porque a lo mejor tu prioridad ahora es encontrar un trabajo, ¿no? Sí, me comentaba. Las prioridades, sobre todo las prioridades cuando tienes 17 años a cuando tienes 30 o pasar de los 30 años, pues buscas evidentemente ya una vida hecha para ti, y para eso tienes que tener unos ingresos que evidentemente estudiando pues o te quita esa oportunidad de trabajar, o bueno, eso que es muy importante, es eso. Sí. Es que no sé si te ha ocurrido la situación de, pese a estar preparado, cualificado para un trabajo, que te hayan rechazado por carecer de un título, o no se ha dado esa situación, porque al ser la ESO a veces puede ocurrir. Siempre, muchas veces me ha pasado eso. Sí. Porque, no sé, yo a veces pienso que en un trabajo no solamente importa el nivel de estudio, sino también el nivel de experiencia. Y a veces solo miran los estudios y a lo mejor luego una persona entra con estudios y luego la experiencia no la tiene tramitada bien practicada, ¿no? Como aquel que dice, y puede valer una persona a lo mejor más por la experiencia que no por los estudios. Exacto. ¿Y a qué te has solido dedicar estos años? Pues yo me suelo dedicar un poco de todo. He estado en una fábrica de plásticos, prensando plásticos, he sido carpintero, he sido hostelero, he hecho mudanzas, limpiador de coches, conductor de coches, repartidor en supermercado, reponedor.
Has tomado ya todos los Un caminos. poco, sí, un poco de todo, sí, un poco... Perfecto. Y quería saber si te gustaría dedicarte profesionalmente a algún sector y en el que necesitaras un ciclo o Sí. algún ámbito en especial que te llame la atención. Sí, y sobre todo aquí en Canarias, turismo. Sí, turismo. ¿Y para ello qué requerirías? Bueno, todo lo que vaya a través de conducir, cosas así, porque es lo que más me gusta, a mí la carretera me encanta para conducir. Y Claro. todo lo que sea eso, me da igual, donde sea, me da igual. Claro, ahora, bueno, realmente hay varias formas de obtener los cursos, las titulaciones. Tenemos distintos medios en Canarias, también a nivel online. Sí, voy a puedes hablar de eso realizarlo. ahora voy a hablar ¿Sí? de eso. Ah, sí. pues puedes, cuando quieras. Pues eso, que hace poco me han llamado para hacer un curso de mozo de almacén carretillero. Sí. Y me dijeron que pasara a hacer un nivel 2 de pintura plástica. Y bueno, he leído los apuntes y como no tengo el graduado escolar, no he ejercitado el cuarto de eso ni el tercero, pues habían preguntas que no lo he dado. Entonces, como no lo he dado, pues ya directamente ya le he dicho a la chica que me voy a apuntar al de mozo de almacén y carretero, que es más fácil, de nivel 1. Y como hace mucha falta hoy en día en los almacenes todo eso, pues voy a hacer eso. Ha encontrado un camino. Eso es, bueno, Sí. genial. Y en este derecho que fomenta la asistencia a la educación, ¿qué crees que en los jóvenes puede favorecerles? ¿Qué factores crees que le puede ayudar a los jóvenes en la asistencia a la educación? Pues sobre todo tener una vida un poco ordenada, ser responsables un poco también en sus casas, ¿no? En cierto sentido, y saber con quién te puede favorecer a la hora de las compañías, a lo mejor, Claro. que te juntes con esas personas que a lo mejor no te convienen o te llevan hacia un camino que te dejan hacer pasar los estudios, te centras más en otras cositas y bueno, ya se me entiende un poco, ¿no? Sí. Y eso, y tener una tranquilidad, como aquel que dice, una estabilidad, no discutir en casa, no sé. Yo creo que todas esas cosas valen mucho a la hora de... por experiencia propia. Claro, que la educación no solo aporta los conocimientos para ir a una carrera, para ir a un ciclo, sino que además te aporta esos conocimientos sociales, esa forma Exacto, de relacionarte. relacionarte sobre todo, claro. Y el estar diariamente con personas de tu edad también puede favorecer. El respeto, todas esas cosas es muy importante a la hora de todos los trabajos, el buen hablar, no hablar como decir, no sé, tener un poco de respeto hacia las personas, hacia el vocabulario que tú tienes, no sé. Sí, y en cuanto a compaginar trabajo con estudios, si consiguieras un trabajo y pudieras tener esta oportunidad también de estudiar, ¿encontrarías esa balanza o resulta Pues complicado? mira, precisamente me han llamado un trabajo para una entrevista para mañana para poder trabajar en el Telepizza. Qué bueno. Y voy a entrar a trabajar, y en diciembre, que me han dicho que es el curso de carretillero del mozo de almacén, como en el Telepizza seguramente trabajo los fines de semana y entre semana lo tenga libre, lo voy a hacer también, voy a estudiar y voy a trabajar a la vez. ¿Y eso qué tienes? Si te lo pierdes y suspendes, pues has suspendido, pero ¿por qué no intentarlo si tienes tiempo libre, lo he dicho antes, si tienes tiempo libre y tienes ganas de aprender y trabajar, Claro. ¿por qué no? Pues sí, y luego el cambio de estudiar, dedicarle el tiempo a los estudios, a lo mejor es más fácil cuando se es más joven, con menos responsabilidades, que ahora en una edad más adulta, pero al final con las ganas y la constancia, pues se puede buscar ese hueco, ¿no? Correcto. No es lo mismo también estar en tu casa, que tu madre te hace de comer, te hace de cenar, todo tienes todo hecho cuando llegas a tu casa, de que tienes que hacerte de comer, poner la lavadora, etc., todas las tareas de la casa. Pero sí, tienes totalmente la razón. Sí, si tienes ganas y constancia y lucha, se puede conseguir todo. O sea, eso está yo lo tengo clarísimo. Sí, ¿y qué diferencia al Moisés de ahora, de hace unos años, en cuanto a la visión de los estudios? ¿Lo ves diferente o...? Sí, lo veo diferente porque ahora me arrepiento. Ahora veo que a lo mejor para trabajar en supermercado, que yo ya he trabajado y yo ya tengo algo de experiencia, y no me cogen simplemente por no tener graduado escolar. Entonces, evidentemente ahora me arrepiento muchísimo de eso, sí. Sí. Y quien dice que no, que yo el día de mañana no me lo saque el graduado, que en cuanto tenga yo tiempo y
y esté bien económicamente y todo, pues me voy a dar hacia para sacármelo. Muy bien, genial. ¿Qué recomendarías a los jóvenes que ahora mismo se están planteando abandonar los estudios? Pues ya hablamos en edades comprendidas, no nos referimos a los menores, sino de los 18 a los 24 años, que dicen, mira, prefiero trabajar, no voy a dedicárselo a los Pues si eso lo piensan porque necesitan, como yo, que necesitan dinero, porque yo qué sé, porque los padres no les compren sus cositas, que seguramente es con esas edades... Es eso, que se quieren poner a trabajar porque no tienen dinero, porque quieren ganar dinero enseguida, porque quieren comprarse sus cosas. Y yo les aconsejaría que si no se lo sacan, pues por lo menos compaginen ese trabajo con alguna formación, con algo que les pueda ayudar al día de mañana a entrar a alguna empresa y no tener trabajos duros y como hoy en día hay, Exacto. que creo que eso a la hora de la vida en sí, toda tu vida... Cuando pasen 20 años trabajando en el campo a trabajar 20 años sentado en una silla, creo que eso es como que ganas mucha vida, ¿no? Claro, cambia la forma... Sí, la forma de vivir. Claro, al final puedes tener una preferencia, te puede gustar un trabajo más físico, pero si ya tienes el título, pues tienes opciones en un momento determinado. Correcto. Cambiar. A ser un poco más cómodo en el sentido de que gracias a los estudios, los trabajos más cómodos evidentemente son con estudios, no son con... Eso está muy claro. Entonces, tener esa base, le recomiendas y que ellos decidan si luego quieren dedicarse a la jardinería, quieren dedicarse a algo que sea más físico. Si pueden, que lo hagan, pero y que si suspenden, que lo vuelvan a intentar, porque los errores siempre los vas a tener y siempre se aprende algo nuevo con esos errores, o sea que lo intenten. Nunca lo dejen, porque hoy en día es lo más imprescindible. Y hay muchas opciones ahora mismo en cuanto a ciclos formativos. Puedes ir por muchísimas ramas diferentes. Sí, ahora está el SEPE, que están haciendo los cursos estos gratis y que a veces hay cursos que cuestan muy, muy, muy caros por privado. Y ahora, gracias al SEPE, que lo están haciendo gratuitamente, yo creo que ahora tendrían que aprovechar mucha gente para sacarse niveles de 1, 2, 3, bueno, lo que cada uno esté capacitado para formación profesional tenemos muchísimos abanicos, sí, muchísimas posibilidades. Muchas ramas. Exacto. Entonces, un último consejo que ya comentabas, que vayan para adelante. Sí, totalmente. Que prioricen siempre los estudios, porque eso es lo que más le va a dar el día de mañana a tener una vida más cómoda. Es así. Y tener cuidado con el entorno a veces. Y tener cuidado con las compañías que solo se dedican a... Que sí, que hay que divertirse siendo adolescente y siendo joven, pero hay que compaginar también, no dejar los estudios de lado, porque si solo te piensas en divertirte, esas cosas, se te van a pasar los años y vas a ver que en realidad no has hecho nada. O sea, lo digo por experiencia propia. Pero bueno, nunca es tarde. Podemos retomar los estudios en cualquier momento, eso es lo bueno. Así que, pues genial, nos quedamos con esa idea y animarles a todos a que vayan adelante con ello. Totalmente. ¿Quieres comentar alguna cosita más? Yo por mí ya. Perfecto. Está bien. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente, Sara. Muchas gracias. Ahora da comienzo el debate sobre este derecho a la educación y para ello se han unido a la mesa Juan Carlos Martín Quintana, que es profesor titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y además coordinador del máster oficial e interuniversitario en intervención y mediación familiar, social y comunitaria. Disculpa. Un poco largo. También tenemos a Esther Gutiérrez, que es profesora de formación profesional básica en el Instituto Pérez Galdós, y a Nena del Rosario, psicóloga y profesora de formación profesional básica en el Instituto Toni Gallardo. Bienvenidos a los tres. Hola, encantada. Y bueno, acabamos de escuchar ahora la entrevista a Moisés, que nos ha contado su experiencia de carecer de un título de la ESO, y desde vuestra visión de profesores, me gustaría conocer cuáles creen que son los factores que provocan este abandono escolar. En base... Yo lo tengo clarísimo, la soledad. Creo que los jóvenes están muy solos. En general pienso que la sociedad está sola, que hay mucha gente sola, ¿no? Pero pienso que viene de ahí un poco todo, ¿no? Ellos están muy solos en las casas, los padres están todo el día trabajando fuera y los chicos se tienen que buscar la vida mucho. Como que están muy refugiados en las tecnologías.
no sé, a mí lo que me llega es eso. Principalmente me llega mucha soledad. El factor emocional, principalmente. Sí. ¿Están de acuerdo con esta idea? Bueno, yo creo que es una de las causas puede ser la soledad, porque la sociedad ahora mismo es mucho más compleja que antes. Evidentemente los padres, ambos, padre y madre, tienen que trabajar, pero sin embargo creo que a lo mejor lo que ha ido variando son las pautas de crianza, porque el hecho de no estar no significa no atender. Entonces creo que muchas veces pues el cansancio pues se enfrenta también a una sociedad muy compleja, que a lo mejor cuando ellos eran a su vez hijos no estaba, y tampoco saben lidiar, no se ha sabido lidiar con tanta complejidad en tan poco tiempo. Las personas creo que nos cuesta mucho adaptarnos a los cambios, y aquí ha habido cambios muy rápidos y no hemos sabido cómo acoplar una cosa y otra, ¿no? Creo que no solamente los jóvenes han padecido esto, sino también a nivel familiar. Sí. Ha creado como una desestructura, sin ser familias desestructuradas en sí mismo, pero yo creo que el abandono escolar responde a causas es más multicausal. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es verdad que la sociedad, al ser bastante compleja, pues muchos de estos chicos, por la edad en la que se encuentran, tienen escasez de recursos personales para afrontar pues el día a día con el que tienen, ¿no? Entonces, probablemente les abrume muchas cuestiones de ese día a día y les falte respuestas adecuadas a esas situaciones, porque están aprendiendo, como es lógico, ¿no? Y quizás falta apoyo desde los diferentes contextos de desarrollo, ¿no? Entonces, es un problema multicausal, donde es verdad que hay causas personales de los propios chicos. Hay chicos que tienen, pues debido a problemas en su desarrollo, desde mal temperamento, mal comportamiento, desde pueden tener algún tipo también de aspecto relacionado con carencias en su propio desarrollo, que eso pone mucho de su parte en esa causa del abandono, ¿no? Pero después también es verdad que no todos los problemas vienen del contexto personal, sino también del contexto familiar. Hay muchas cuestiones en el contexto familiar que también incide, pero tampoco no lo dejemos ahí, en familia y chicos. El sistema educativo también está fracasando. Sí. Yo creo que el fracaso de un chico que abandona, además de tener parte de culpa en muchas cuestiones, también es un fracaso del sistema educativo, de la propia escuela, del propio contexto social en el que esté, también puede influir en ese abandono. Como decía el chico en la entrevista, los amigos, el divertirnos, lo que nos ofrece un poco la propia sociedad. Es decir, que son tantos factores, incluso el propio profesorado. A veces hay profesores que casi te invitan a salir más que te mantengan en un centro. Y no voy a cargar con los profesores, que tengo dos profesores delante. Pero sí que a veces también nos encontramos, y en un estudio que hicimos sobre el riesgo de abandono escolar temprano, nos encontramos cómo el profesorado tiene mayor cercanía a aquellos que no tienen problemas que a aquellos que tienen problemas. El profesorado no quiere ese tipo de alumnos, o si se relaciona porque tiene que hacerlo sí o sí, pero tiene mucha más cercanía, mucho más trato, mucho más apoyo a aquellos que más o menos van bien, ¿no? Quizás aquí habría que cambiar un poco, quizás ese estereotipo del alumno ideal o del alumno perfecto. Exacto. Que creo que nos hemos criado todos, ¿no? Con el alumno que cumplía todos los indicadores para ser el mejor alumno. Pero sí es verdad que a veces debemos quizás de cambiar ese estereotipo que tenemos y entender que no solo el profesorado o la institución educativa, no solo vamos a ser pues los mejores estudiantes, sino también las mejores personas, y muchas veces las metodologías que se aplican a determinados perfiles no son las adecuadas, pero a lo mejor puede ser que sea, una persona que le cueste mucho más concentrarse, que le cueste mucho captar la atención o fijar la atención, una metodología al uso, se aburren, fracasan, molestan. Si ya molestan, ya hay un parte y te vas a casa. Entonces ya empieza una serie de desequilibrios en esas relaciones, y al final te puede llevar a aburrirte
te aburres, molestas, te aburres, estás fuera, y entonces ya tienes el estigma del malote, y entonces muchas veces nosotros funcionamos con el estigma que nos ponen, ¿no? Sí. O sea, como lo que piensan. Sí. Y también es una de las cosas que puede influir, sí, ¿no? Como comentaba antes Juan Carlos y tú también, Nena, hay múltiples causas que nos llevan a ese riesgo de abandono escolar o al abandono escolar temprano, ¿no? Uh-huh. Yo abogo siempre hablo de la soledad porque bajo mi experiencia, los chicos con los que yo me encuentro, muchas veces con un poquito de acompañamiento, ellos retoman como su vida, su orden, su camino, y realmente es hasta casi medio mágico, ¿sabes? Porque acompañándolos solo un poquito, se sienten mejor, se sienten como que van entrando en un orden que ellos necesitan, que se perdió en algún momento, uh-huh. Pero no porque la sociedad en sí misma, en la que vivimos todos, profesores, padres, hasta instituciones, es así, es muy diversa, influyen muchos factores. Claro, y entonces les iba a preguntar antes, ¿cómo evitar este abandono? Y al final han nombrado varias cosas que pueden ser desde la propia aula, realmente se puede trabajar desde el propio aula, con sus emociones, con... Juan Carlos dijo una cosa antes que me pareció súper interesante, que era que muchas veces ellos tienen unas realidades que le vienen tan grandes, sí, que es como abrumador, ¿no? Sí. Tienen un exceso de información, es como que viven cosas y maduran están viviendo lo que tenían que vivir como 10 años más tarde, entonces no tienen la madurez suficiente, se ven abrumados y es como que están arrastrados también por esto, porque muchas veces los tienes en clase todo el día con el móvil, en el móvil entran en cualquier cosa, son edades más... La adolescencia también es una edad un poquito más problemática, ir en contra porque es un poco el desarrollo. Pero Esther decía antes, cuando antes hablaba ella de acompañamiento, que es lo fundamental, pero si pensamos qué significa ese acompañamiento, es esa cercanía, que muchos, lo que tú dices, que no tienen a nadie que les apoye, no tienen a nadie que les escuche, no tienen a nadie. Y que traen su estigma, su cartel en la frente. Sí. Y ya se lo creen. Sí, eso, nadie les escucha, no tiene con quién hablar, no tiene esa red que le dé afecto, que muchos de ellos... Pues un abrazo, ahora no se puede por el COVID, pero ese abrazo, esa entrar en sintonía con otra persona, que luego todo eso le lleva a sentirse perfectamente solo. Sí. Pero nos encontramos que en el sistema educativo, por eso digo que a veces es un fallo del sistema educativo, porque yo no me situaría en la adolescencia, yo me sitúo que un niño estalla en esta etapa educativa, estalla cuando llega en la ESO. Estoy de acuerdo contigo. Pero eso desde primaria ya se nota qué tipo de niño o de niña tiene dificultades y está en ese riesgo precisamente, ¿no? Y vemos cómo se sigue hablando de fracaso continuamente y no supera o no prueba o el tema de que no pasa de curso, si son historias de fracaso continuas que tienen muchas veces estos niños desde primaria. Llegan a lo mejor a los 12 años y tienen un historial de fracaso increíble. Sí. Cuando llega la adolescencia y ellos entienden ya qué significa eso, pues claro, tienen que buscar una deriva. La deriva es el mal comportamiento, ahora empieza a enfrentarse al mundo del adulto. Entonces, claro, aquí ahora estoy yo, tú que sabes mucho, pero no te atreves a decir al profesor lo que yo me atrevo a decirle. Entonces, entra en una dinámica y creo que nos olvidamos desde pequeñitos de esa parte educativa. Es decir, somos docentes no para transmitir solo conocimiento. Estoy de acuerdo contigo. Sino también para educar. Sí. Para educar, para acompañarlos, para estar ahí, para mostrarles esos afectos. Y esa parte a veces es la que... y no lo digo por el profesorado, lo digo porque viene arriba, por eso hablo del sistema educativo, porque nos exigen currículum, programación, que todos sabemos lo que es eso, es decir, que tienes que programar antes de conocer incluso a tu propio alumnado, y después eso casi imposible de modificarlo, porque te van a exigir la programación. Y dicen, pero que tengo estos alumnos con esta característica, que quiere que ahora que te haga. Y, perdona, ¿qué se hace
cuando hay un fallo de autoestima, porque se está dando mucho en las edades de educación primaria, cuando un alumno o una alumna recibe notas negativas, suspende un área porque por X razón suspende, y eso está afectando a su autoestima, y al final desde pequeños puede que le esté perjudicando a la hora de un futuro seguir con los estudios. ¿Cómo se mejora esa autoestima en los alumnos y en las alumnas? ¿Tiene que ver el currículum en ello? ¿La exigencia del sistema de educación? Yo creo que ellas que viven diariamente con este tipo de chicos. Yo creo que tiene que ver también, Esther decía, lo del acompañamiento. Tiene que ver, yo creo que hay una evolución favorable cuando encuentra con un equipo educativo que lo entiende, que su exigencia va por otro lado, que primero tienes que, para hacer una buena gestión del aula y empezar con el aprendizaje, tienes que trabajar las emociones. Cuando se le da importancia a la persona, exacto, al crecimiento personal. Hay una anécdota que les quiero contar de un conflicto que tuve con una alumna, y entonces decía, ¿me tienes manía? Le dije, no, te respeto tanto que no puedo permitir que contestes de una manera inadecuada, que no estudies tal, porque considero que puedes dar mucho más de ti misma y no lo haces. Entonces, esto significa que te respeto como persona. Si no te respetara, me daba igual, ¿sabes? Espero que pase la hora y ya está. ¿No? Entonces, desde que lo ves como, dice Esther, sí, como persona, porque no los puedes ver como... Por esto hablábamos del estigma de los malotes, ¿no? Del instituto, ¿ves? Los malotes. Entonces, ahí ya, sin tú darte cuenta, te estás condicionando cuando entras en un aula. Cuando tú entras en un aula y te encuentras un grupo de personas con una serie de o carencias o dificultades, entonces tu forma de tratarla va a ser diferente, ¿no? Yo añadiría o introduciría otro término, que es el de la adaptabilidad. Tenemos que adaptarnos constantemente porque, por lo menos en mi experiencia personal es así, que con lo que estamos trabajando son personas. Entonces, es decir, no estamos haciendo ladrillos, estamos formando personas. Y ahí te conlleva que te adaptes, que adaptes el currículum, que te adaptes a esa persona, que busques sus potencialidades y por ahí trabajes su autoestima. Ese creo que es un trabajo importante que se hace por lo menos en la FPB. Yo trato de llevarlo también. También doy clases a ciclos de adultos y veo que cuando trabajo esa parte también, ellos también lo necesitan. Es decir, es que los seres humanos necesitamos eso. Claro. Necesitamos que nos muestren nuestras potencialidades. Necesitamos que el profesor se adapte un poquito a ti, a que te entienda, porque todos no tenemos las mismas capacidades. O sí tenemos las mismas capacidades, pero las mostramos de diferentes formas. Exacto. Y huir de los estigmas me parece importantísimo. Y autoestima y autoconcepto va de la mano. Sí. Si yo recibo poco afecto, yo me quiero poco, al final tengo un concepto de mí bastante negativo, ¿no? Y que me va a influir luego en las relaciones con los demás, en la posición mía en el día a día, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a estos chicos y estas chicas les hace falta apoyarlos desde esa parte, ¿no? Es importante eso, que puedan contar con personas que entiendan lo que le está pasando. Pero que muchas veces no se cree ni siquiera en el alumno. El alumno, yo lo he vivido también porque en cierta medida, aunque esté en la universidad, pero también he estado en otros niveles, y como alumno, ¿no? Es decir, esto que viene el profesor el lunes y dice, a ver, los ejercicios, no sé cuánto, no lo he hecho, bolichín. Yo me acuerdo de una profesora que tenía eso, ¿no? Y entonces decía así, bolichín, no los tiene bolichín. Pero jamás preguntaba, ¿por qué no los tiene? ¿Qué te ha pasado a ti el fin de semana para tú el lunes no haber traído los ejercicios? ¿Es porque no te ha dado la gana? ¿Es porque tienes has tenido un problema familiar en tu casa y no has podido hacerlo? ¿Es porque no tienes ni siquiera un lugar donde poder hacerlo? ¿No tienes la tranquilidad en tu casa para poder hacerlo? Es decir, no nos interesa eso, solamente es ¿lo has hecho o no lo has hecho? Si lo has hecho bien, y ya veremos si lo has hecho bien, pero si no lo has hecho, bolichín. Y ya te dejan evidencia delante de todo el mundo y no entiende, ese alumno, lo que no entiende es, oye, que me ha pasado un montón de cosas el fin de semana o que no he podido hacerlo por muchas cosas y esto nadie me entra en ese terreno, ¿no? Solo se queda en si he entregado la actividad o no. Yo creo que nosotros
tenemos una labor muy importante y en esa línea somos como reconstructores de autoestima. Entonces, eso es súper importante para nosotros, ¿no? Si nosotros consideramos que no solo somos profesores o profesoras para que el alumno cuando termine en junio tenga todo este nivel de contenido y entendemos que somos reconstructores de autoestima, tenemos un papel tan importante en la vida de los demás que si nos ubicamos desde ahí sería súper interesante para todos. Y con respecto a la autoestima también, es que lo que tú decías, muchas veces las estructuras son tan rígidas que te apabullan, ¿no? Entonces a veces tú dices, cuando ves a alguien que se pone con tanta frustración, te contesta mal, te dice, está en rebelión, tú dices, qué bueno, pues por lo menos está en rebelión, imagínate que ella coja y tire la toalla, ¿no? Entonces digo, yo cuando veo a alguien así como muy rebelde, digo, pues por lo menos está contestando, ¿vale? Lo peor sería que ya tira la toalla y pues ya no tengo nada más que hacer. ¿Sabes? Para mí es un indicador desde el punto de vista positivo. Ahí es positivo. Que es verdad, nos preocupa mucho el chico que da problemas por su comportamiento, por sus actitudes, por cómo contesta y demás. Y sin embargo pasamos por alto aquel que no molesta, no dice nada, no hace nada. Es el que te tendría que molestarte o preocuparte, mejor dicho, más que el otro. El otro está manifestándose. Entonces lo que está pidiendo es socorro, échame una mano, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Nosotros desde la universidad y desde la asociación tenemos un programa que se llama Creciendo Juntos, y lo estuvimos llevando con la Consejería de Educación para el alumnado de Promeco, de los que están en el programa de mejora de la convivencia y demás. Y me acuerdo lo que me dijo una profesora de Tenerife en una reunión de profesores. Dice, después de estar un mes trabajando el programa, que se trabajaba fundamentalmente control emocional, autoestima, autoconcepto, todas estas cuestiones, dice, después de un mes de estar trabajando esto, ahora puedo empezar a dar clase. Claro. Sí, es verdad. Sí. Y estaba diciendo, es decir, primero tengo que trabajar a la persona y sobre todo a estos niños, o a estos chicos o chicas que tienen determinado tipo de dificultades, y después ya puedo explicar cualquier cosa, pero antes, sin trabajar todo eso, es que es casi imposible. Exacto. En el instituto lo que nosotros hacemos es, estamos el primer trimestre, vamos a trabajar esto, lo que dice Juan Carlos, primero actitudes y comportamientos en el aula, luego ya seguimos. Sí, disculpa, se nos acaba el tiempo, lo siento mucho, pero nos quedamos con la idea de trabajar con el alumnado como personas primero y ya después damos tiempo al conocimiento, ¿verdad? Pues esto ha sido todo por el debate, lo siento mucho pero se nos va el tiempo. Bien. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, les recordamos al público que pueden enviar sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico, que es tomalapalabra@asociacionestia.org. Y además nos pueden encontrar en las redes sociales, en YouTube, así como en Spotify, con el nombre Asociación Estia. Y esto es todo. Nos vemos en el próximo programa para tratar más derechos de la infancia. Muchas gracias. Gracias. Asociación Estia. Hablemos en positivo.